¿Está triste? Dígame amén. Mano Juan, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Dígame ver. Hermana Isidra, tienen banco nuevo, tienen más cámaras que Telemicro. Un placer estar en mi querida iglesia de Cañada 1. Hermana Matilde, Dios me la bendiga. Y qué bueno ver su iglesia tan linda. Muy bonita. Ya no se rompen los pantalones. Tienen bancos muy bonitos. Solo que esos bancos son un problema. El día de mañana, cuando le pongan aire, Rabel, a esta iglesia, entonces se nos van a dormir los hermanos aquí dentro. Están demasiado cómodos. Así que estoy muy contento al ver cómo la iglesia, hermana Cristina, ha avanzado, consiguiendo, ¿verdad?, tantos elementos de comodidad y belleza. Eso nos llena de mucha alegría. Permítanme orar con ustedes antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre nuestro, queremos darte gloria, honra y alabanza porque eres Dios. Suplicamos que tu Espíritu Santo permanezca con nosotros esta noche, de forma tal que podamos entender plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Están en semana aniversario. ¿Y cuántos son los años? 26 años. Es más o menos la edad mía. 26 años. La edad de Mel, que nació aquí. Perfecto. 26 años siendo un foco de salvación aquí en todo este sector. Qué bueno. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, el capítulo número 2. Primera carta del apóstol San Juan, el capítulo número 2. Y vamos a leer ahí los versículos 3 al 6, pero no sin antes decir algo. El apóstol Pablo, lo mismo que Juan, emplean en más de una vez una expresión muy marcada. La expresión es en Cristo, en Él o en el Señor. ¿Cuáles son las expresiones? En Cristo, en Él o en el Señor. El apóstol Pablo emplea esas palabras unas 164 veces en sus epístolas. 164 veces. Si usted toma las 14 cartas que escribió Pablo, las saca de la Biblia, usted va a tener más o menos 100 páginas de la Biblia, en una Biblia convencional. Unas 100 páginas, que sea un poquito menos, un poquito más, 100 páginas. En 100 páginas se repite la expresión en Cristo, en Él o en el Señor 164 veces. De manera que para Pablo estar en Cristo es sumamente importante. Es más, al parecer para Pablo la esencia del cristianismo es eso, estar en Cristo. Por eso la repite 164 veces. Juan, el apóstol Juan, la repite 26 veces. En Cristo, en Él o en el Señor. Y es del apóstol Juan, en su primera carta, de donde quiero iniciar el estudio de esta noche. Lo que vamos a tratar hoy lo he discutido solo 2 veces. Una vez en Bella Esperanza y esta segunda vez aquí. Es muy probable que en algún momento usted se sienta confundido con lo que voy a decir. Es probable. Que no esté de acuerdo con lo que yo esté diciendo. Es muy probable. O que resulte confuso en algún momento lo que yo voy a compartir con ustedes esta noche. Así que si en algún momento no lo entiende, o si en algún momento no está de acuerdo, o si en algún momento le resulta confuso, entonces yo solamente le voy a pedir que tenga paciencia. Y esperemos las 2 o 3 horas que va a durar el sermón. ¿Le parece bien? Lea conmigo, 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 hasta el 6, dice la Biblia. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en la verdad, en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuál es la expresión que está empleando Juan? ¿Estar en qué? Expresión que él utilizará 26 veces.
Expresión que Pablo va a repetir 164 veces. Juan dice, en esto sabemos que estamos en Él. ¿En qué? Sí, pero ¿cómo dice Juan que sabemos que estamos en Él? Si guarda sus mandamientos. Juan está diciendo que estar en Él es guardar sus mandamientos. Y termina diciendo, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Así que para Juan estar en Él significa obedecer su palabra. Y obedecer su palabra es obedecer ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y si obedecemos su palabra y por consiguiente sus mandamientos, entonces hacemos lo mismo que hizo Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto, hermanos? Lea el versículo 5 del capítulo 1. Este, dice Juan, es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ¿qué cosa? Dice la Biblia. No hay tinieblas. Recuerde que Juan va a decir que para estar en Él usted debe estar o hacer, andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo significa cumplir ¿qué cosa? Sus mandamientos. Ahora Juan dice, Dios está en luz y en Él no hay tiniebla alguna. Sigue leyendo conmigo. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora escuche, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Analicemos esto brevemente. Número 1. Si usted está en Él, debe andar como anduvo Él. Juan entiende que si usted está en Él, debe cumplir sus mandamientos. Si usted cumple los mandamientos, significa que usted es un hombre o mujer que no peca. ¿Que no qué? Porque el pecado, ¿qué cosa es? Si el pecado es transgresión de la ley, el que está en Cristo cumple la ley. Y si cumple la ley, ¿no qué? No peca. Escucha bien. Juan está diciendo que el que está en Cristo no peca. Y entonces va a comparar la condición del que está en Cristo con la condición que tiene Dios. Dios está en luz. Y Dios no vive ni tiene tinieblas. Perfecto. Se supone que el que está en Cristo, que guarda sus mandamientos, que no peca, ¿está en qué? Ok. Entonces Juan termina diciendo, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? ¿Pero qué nos está diciendo Juan hace un ratito? Juan le está diciendo a ustedes que el que está en Cristo no peca. Y ahora Juan le está diciendo a usted que no hay un solo hombre en esta tierra que no peque. Juan está diciendo aquí que para el hombre es imposible no pecar. Si es imposible no pecar y el pecado es transgresión de la ley, entonces para el hombre es imposible guardar ¿qué? Guardar la ley. Yo le dije ahorita, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo o lo resulta confuso, usted se va a aguantar tranquilo ahí. Perfecto. Pero usted siguió el hilo del argumento, ¿verdad? ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Estamos aquí, dígaselo. Juan está diciendo, número 1, que si usted está en Cristo, ¿no qué? No peca. Si usted está en Cristo, guarda ¿qué cosa? Y si guarda los mandamientos es porque no peca. Perfecto. Ahora Juan termina diciendo que si usted dice eso, usted es un mentiroso, porque usted peca. Entonces, ¿cómo es posible estar en Cristo y pecar? Para el hombre, y esto quizás lo repita más de una vez, es imposible guardar la ley, pero tiene que guardar la ley. Óigame bien, hermano. Para el hombre, según estos pasajes, es imposible guardar la ley. Félix Manuel, que me estás mirando escéptico, imposible guardar la ley, pero tiene que guardar la ley. ¿Cómo? Usted lo va a ver en un rato.
¿Cuál era la actitud de Cristo cuando tenía que enfrentarse con la voluntad de su Padre? Vaya conmigo a Juan, el capítulo 4. Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 44, si no recuerdo mal. 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice la Biblia, hablando de Cristo, recuerda la sentencia de Juan. El que dice que está en él debe andar como dice Cristo. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Cuál era la comida de Cristo? ¿Qué está diciendo Cristo? Que hacer la voluntad de su Padre para él era un placer. Feliz Manuel sabe, como muchos aquí, que a mí me encantan las criaturas del mar. Él lo sabe. Él lo sabe. Y esta mañana cuando él me escribía, acordándome el compromiso de esta noche, y yo le pongo, ¿qué hay? Pero ¿qué hay? No era diciéndole si hay criaturas del mar, era saludándolo. Y entonces él me respondió con una respuesta que yo espero que honre esa respuesta esta noche. Pero bueno, es muy probable que usted tenga un plato en especial, alguna comida que a usted le encanta, hermana Cristina, que usted se derrite cuando, ¿verdad? No digan una cosa así. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Que para Cristo, o sea, hacer la voluntad del Padre era tan agradable para él como degustar un plato de comida. O sea, yo no sé si para usted es igual. Si el cumplir la voluntad de Dios es tan agradable como sentarse a almorzar al mediodía, a cenar, qué sé yo. Es lo que está diciendo Cristo. Para él, o sea, era un placer hacer eso. Cumplir la voluntad de su Padre. Capítulo 2, versículo 3 de Juan, vuelvo a recordarles. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. ¿Es posible guardar los mandamientos? Yo quiero que usted me diga con sinceridad, hermano. ¿Cuántas veces usted ha intentado hacerlo y ha errado? ¿Cuántas veces usted ha intentado tener una hoja blanca diciendo, hoy yo lo hice bien? Hoy cumplí los mandamientos. Hermano, aquí no hay una sola persona esta noche que pueda decir eso. ¿O me equivoco, hermano mío? Mire, aquí no hay una persona esta noche que pueda decir que cumple perfectamente los 10 mandamientos. Eso no es verdad. Una sola persona no hay aquí. Y desafío a cualquiera que diga que cumple perfectamente los 10 mandamientos. Lo máximo que el hombre puede tener en este asunto es una intención de hacerlo, un vivo deseo de hacerlo, pero no logra cristalizarlo. Deseo sí, deseo, el anhelo, la pasión. Cuando nos encontramos frente a una verdad que nos da duro, decimos, caray, yo debo cambiar, porque estoy fallando aquí y allá. El deseo fuerte de obedecer, pero no se cristaliza la perfecta obediencia. No se cristaliza, hermano. Jeremías, vaya conmigo. Capítulo 34 de Jeremías, creo yo. Vamos a ver si no estoy mal. 31. Versículos 33 en adelante. Dios sabe la situación que tiene el hombre. Debe, si está en él, andar como él anduvo. Andar como él anduvo significa guardar ¿qué cosa? Pero Juan dice que usted no puede. Usted peca. Y si peca es porque no guarda los mandamientos. Dios conoce el dilema. Usted tiene que guardar los mandamientos. Tiene que guardar, pero no puede hacerlo. Entonces note lo que hace Dios en el Antiguo Testamento. 31, 33 de Jeremías y siguientes dice: este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor.
pondré mi ley en sus mentes. ¿Dónde la va a poner? Y las escribiré en sus corazones. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Hasta el menor, dice el Señor, y perdonaré su maldad y no me acordaré de su pecado. ¿Dónde coloca Dios la ley? De manera que Dios quiere que usted guarde ¿qué cosa? Y Dios no va a negociar eso, hermano. ¿Sabe por qué no va a negociar eso? Porque la única forma de saber cuándo usted peca es porque hay un parámetro que se llama ley. Y el único que define en este mundo qué es pecado es Dios. Mire, eso no lo define usted. No lo define el pastor. No lo define el presidente de la iglesia mundial. No, señor. Quien define qué cosa es pecado es Dios. Y para Dios pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. Ahora, Dios graba su ley, o es su anhelo, grabarla en tu corazón para que no se te olvide. Pero usted no la guarda, hermano. Y yo vuelvo, aquí no hay una sola persona que cumpla perfectamente la ley. Aquí no hay una sola persona. No sé si Edgar conocerá a alguien. Aquí no hay nada. Hay algunas marcas entonces que Cristo quiere compartir con nosotros hoy sobre este particular. Vaya a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, pero el versículo 31. Dice él, Cristo, decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, ¿seréis qué cosa? Recuerde que para Juan la palabra de Cristo es análoga a qué cosa, decíamos ahorita, a sus mandamientos. Guardar su palabra es guardar ¿qué? Guardar su mandamiento. Es el mismo hilo que Juan va a seguir en su carta más adelante. Capítulo 14, versículo 21 del mismo Juan. 14, 21, dice aquí. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré en él. O sea, Dios te ama si usted guarda ¿qué? Juan lo va a repetir 1.000.000 de veces, hermano. Usted tiene que guardar los mandamientos. Pero no puede hacerlo. No puede hacerlo, hermano. Es como este corredor de los 400 metros planos con obstáculos, que le encantaba esa carrera y en un momento dado, en una competencia, se fracturó, ¿cómo se llama esto acá? Sí, la cintura, este hueso, el fémur. Entonces, aunque se recuperó, no podía ni correr tan rápido, ni saltar tan alto. Así que cuando él veía las competencias en televisión, las olimpiadas o lo que fuera, él tenía el anhelo profundo de correr los 400 metros con obstáculos, pero podía hacerlo. No, pero ¿qué tenía? Tenía el anhelo, pero no podía ni correr tan rápido, ni saltar tan alto. Cuando usted se mira frente a los 10 mandamientos, hermano, séame sincero. Cuando usted se mira frente a los 10 mandamientos, dígame si usted puede saltar tan alto. O si usted puede correr tan rápido, dígamelo. Pastor, usted está diciendo esta noche que es imposible guardar los mandamientos. Sí. Usted no puede guardarlos perfectamente, pero tiene que guardarlos. Le dije al principio, voy a sonar contradictorio. Es posible que algunos se sientan enredados. Y les vuelvo a decir de nuevo, tranquilo. Una marca más. Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo. Filipenses, el capítulo número 2. Y de ahí vamos a leer el versículo 5 hasta el 7. Una marca de aquel que dice estar en Cristo.
Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Número 1, si estás en él debe guardar la ley. Si guardas la ley, ¿no qué? No pecas. Perfecto. Pero ya dijimos que Juan vuelve a decirnos más adelante que no existe hombre que no peque. Una segunda marca de aquel que está en Cristo es que se llega a un nivel de servicio cual Cristo. De la humillación al nivel más bajo de humillación, porque es un siervo. Yo no sé, hermano, porque este asunto del servicio y la humildad, pero yo no he conocido en esta tierra a una sola persona que usted pueda decir, este hombre es 100% humilde. Mire, hermano mío, eso no existe. Porque algunos se sienten orgullosos de su propia humildad. O sea, aquel que usted ve, hermano, mire, que parece un santo, que es una cosa que la aureola la tiene pintada. Mire, en algún momento resbala, porque no hay manera. Eso no existe, es un libelo. La plena humildad. Ahora usted tiene que ser humilde. Lo mismo que tiene que guardar los 10 mandamientos, pero no puede. Qué lío, ¿verdad, hermano? Y mire que quizá alguno dirá, bueno, el pastor vino complicando la cosa esta noche. Yo espero que salgamos vivos de aquí hoy. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10 para que veamos otra marca. Hechos capítulo 10. Versículos 38 y 39 dice, 38. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo se la pasaba a Cristo haciendo qué cosa, hermano? Haciendo el bien. Pero muchas veces cuando usted le piden 5 pesos en la calle, usted no le da esos 5 pesos. Ahí está Giselle, que tenemos, ¿verdad? Hay una persona ahí en el semáforo de la Núñez con 27. Cuando yo lo veo, si tengo el menudito ahí, yo se lo doy a ese señor. Sí. Pero hay una persona en otro semáforo que está fuerte como un toro, que puede hacer algo más productivo que lo que está haciendo ahí. Entonces, hermano, no le doy los 5 pesos. No, señor. Usted puede discriminar porque no hay bondad plena y perfecta en ninguno de nosotros. ¿Estoy equivocado, hermanos míos? No hay bondad plena. Ahora, Cristo se la pasó haciendo el bien. Hay una tercera marca. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Marcas de aquel que debe estar en Cristo. Efesios 5, versículos 25, dice Pablo, utilizando la imagen del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué iglesia, hermano? Esa iglesia que habla Pablo ahí no es la iglesia glorificada, ¿yo? No es la iglesia de vestiduras blancas, no, Felipe Manuel. Es la iglesia del hermano que te critica. Perfecto. Es la iglesia del hermano hipócrita. Es la iglesia del hermano que tú le das un consejo y por detrás te desbarata. Esa iglesia, ¿yo? No es una iglesia perfecta, pero Pablo está diciendo, Cristo, a través de Pablo, que yo debo amar esa iglesia, aun cuando es imperfecta, como Cristo la amó. Pero a veces por cualquier quítame esta paja tenemos un conflicto grandísimo en la iglesia, hermano. Y nos vale un pepino lo que está diciendo Pablo.
¿Me equivoco, hermanos míos? No, yo estoy diciendo la verdad. ¿Cuáles son las marcas de que está en Cristo? Número 1, tienes que guardar la ley. No, no puedes guardarla, dice Juan, pero tienes que guardarla. Dios la graba en tu corazón porque Él tiene el anhelo de que tú la guardes, aunque sabe que no puedes guardarla perfectamente. Debes ser humilde aun cuando somos orgullosos. Debo hacer el bien como Cristo lo hizo, aun cuando discrimino para hacer mis obras de caridad. Penosamente, hermanos, esta es la condición nuestra. Mira lo que va a hacer Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vaya conmigo, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo, 3:12. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre. ¿Y cómo termina ahí? ¿Usted tiene todo eso junto, hermano? Saque cuenta, haga un inventario ahora mismo. Y es muy probable que hable a una persona hoy que esté careciendo de esos elementos. Pero debes tenerlo. Porque aquel que está en Cristo debe andar como Él andó. Una cita más, Primera de Pedro capítulo 2, léalo conmigo por favor. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a leer de ahí el versículo 21 y 22. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, ¿qué dice la Biblia? No respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Dígame ahora, la última vez que lo ofendieron, ¿cuál fue su reacción? Cabeza bajita y orar por el que me ofendió, o darle lo suyo ahí mismo. Saque cuenta, hermano. Aquel que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo. Ahora, saque cuenta de todos estos elementos y marcas que debe tener aquel que está en Cristo y vea cuántas usted tiene. Cuántas le faltan. Porque hubo una persona que sacó cuenta de estas cosas y yo quiero que usted vea cómo terminó él esta cuenta. Romanos capítulo 7, usted conoce el episodio. El apóstol Pablo va a decir en el capítulo 7, versículo 15, realmente no entiendo lo que me pasa, dice Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es como. Bueno, él sabe que la ley es buena, pero no logra cumplirla, hermanos. Tiene el deseo de cumplirla, pero no logra cumplirla, pero sabe que tiene que hacerlo. Ahora usted va a escuchar una cita de Pablo, famosísima, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Léala conmigo, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Ok, ¿quién vivía en Pablo? ¿El pecado o vivía Cristo? ¿Quién vivía? Los dos, hermanos. Los dos vivían en Pablo. ¿O no está diciendo él una cosa? Yo quiero hacer lo bueno porque sé que la ley es buena, pero me controla el pecado. Si lo controla el pecado es porque transgrede la ley. ¿Está conmigo? Y ahora está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en Pablo? El pecado, los dos. Como le pasa a usted también. Dentro de cada cristiano hay un niño Jesús pequeño y un Herodes dentro. Y ese Herodes corre dentro de usted para matar al niño Jesús. Y usted tiene una lucha permanente entre lo que usted sabe que tiene que hacer y lo que termina haciendo.
¿Me equivoco, hermanos míos? Pues lo que vivo yo todos los días. Y yo no soy de otro planeta, usted también vive igual. Y darnos cuenta, hermanos, que somos derrotados constantemente. Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando un hipócrita, hermano. No. Está hablando un hombre que quiere cumplir la ley, pero no logra hacerlo. No es un farsante. No. Es una persona que tiene el deseo vehemente. Está convencido que debe guardar la ley, pero no termina haciéndolo. Ese es Pablo, hermanos. En Filipenses 3, mira lo que va a hacer Pablo en Filipenses 3, versículo 12. Léalo conmigo, hermano. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable amor. Colosenses 2. Por lo tanto, elegidos y fieles, vestidos de entrañable amor y mansedumbre. Pablo nos va a recordar más adelante en Filipenses. Hermanos, no es que yo lo haya alcanzado ya. ¿Recuerda ese episodio? No es que yo lo haya alcanzado ya. Pero una cosa hago. Me olvido de lo que tengo atrás y avanzo adelante. Que no lo haya, ¿qué dice Pablo? ¿Qué era lo que no había alcanzado? La perfección. Tenía que guardar la ley, pero terminaba no haciéndolo. Pero tiene que guardar la ley. ¿Hay una solución en esto? Sí, hay una solución. Y es la esencia misma del evangelio. Hubo una persona en el año 1520 que escribió una carta a los nobles de Alemania. Me refiero a Martín Lutero. Esa carta que ha pasado a la historia y denominada el alegre negocio, Lutero va a tomar Efesios 5, donde Cristo hace una comparación del amor que él tiene hacia la iglesia, con la metáfora del matrimonio. Y yo quiero que usted escuche esta declaración de Martín Lutero. Y ahorita yo voy a leer una cita de la hermana White, que va a aliviarnos un poco esta noche. Hemos dicho hasta ahora que el que está en Cristo debe andar como él anduvo. El que anda como él anduvo debe guardar la ley. Pero Juan nos dice que para usted es imposible hacerlo, que debo ser humilde, que debo hacer el bien, que debo ser manso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando sacamos cuenta, no reunimos esas condiciones. Ahora note lo que dice Martín Lutero. Escucha bien. Cristo es Dios y hombre, pero jamás cometió pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente, en virtud del anillo de boda de este, es decir, por su fe, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en él. Porque no hay pecado capaz de resistir la justicia invencible de Cristo. ¿Qué está diciendo Martín Lutero? Está tomando Efesios 5. Mire, cuando usted se casa con su novia, la convierte en su esposa, usted va a tomar de ella los activos y los pasivos. ¿Usted me está entendiendo? Si esa mujer con la que usted se casó es rica, celebre que usted es rico. Perfecto. Porque usted va a recibir lo bueno. Si la mujer tiene dinero, óigame bien, usted también lo tiene. Es su esposa. Ahora escúcheme bien. Si esa mujer es una arrancada y viene con un viaje de líos, deudas, esas deudas, Félix Manuel, son tuyas también. Sí, señor. Si es rica, usted tiene el dinero. Si es pobre y con lío, esos líos también son suyos. ¿Qué está diciendo Lutero? Cuando Cristo se casa con usted, toma los activos y pasivos suyos,
Toma tu deuda, óigame bien, tu deuda, que es tu pecado. ¿Y qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Cristo toma tu pecado y lo toma para sí. ¿Y qué dice Lutero? Cristo es tan fuerte que no hay pecado que sobreviva en él. Se toma el pecado suyo, Felipe Manuel, y él se lo come. Y el pecado suyo muere en la persona de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Lutero. Eso es evangelio, hermano. Y dice más: ¿no es acaso alegre negocio que el novio rico, noble y bueno se despose con una insignificante ramera, pobre y despreciable y mala, sacándola así de todo lo malo y adornándola con toda clase de bienes? Mire, ya no es posible que el alma sea condenada por sus pecados, una vez que estos son de Cristo y han muerto en él. ¿Qué intercambio que hace Cristo? Mire, lo agarra a usted y a mí, que no valemos nada, que somos trapos de inmundicia, y él agarra tus inmundicias para él y te regala a ti su justicia. ¿Le gusta el intercambio? Ese alegre negocio que hace Cristo. O sea, su imposibilidad de guardar la ley, ¿quién la toma? Y su capacidad para cumplirla perfectamente se la regala a usted. Eso lo dijo Martín Lutero, perfecto. Ahora usted puede decir: pastor, lo que dice Martín Lutero me vale 2 pepinos. Entonces, yo le voy a leer una sentencia de Elena White. Quizás usted cree en ella un poquito más que en Martín Lutero. En el libro Camino a Cristo, página 62. Yo quiero que usted escuche bien esta cita, hermano. Porque de que usted entienda esto, te va a entender todo lo que he venido diciendo esta noche. Escucha bien. La condición para alcanzar la vida eterna es exactamente ahora la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. 2 puntos, y ella dice: la observancia perfecta de la ley de Dios. ¿Qué está diciendo Elena White, hermanos? La condición sine qua non para accesar a la vida es la misma que ha existido siempre. La observancia, pero no dice cualquier cosa, no. La observancia perfecta de la ley de Dios. ¿Es posible eso para usted? Hemos venido diciendo esta noche que no. Y Elena dice que tiene que ser así. ¿Cómo? Escuche ahora. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo y se abriría la puerta del pecado con toda su secuela de dolor y maldad. No termina la cita ahí. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. Y escuche ahora: y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. Oiga el lío que hay aquí, hermano. Elena está diciendo que la condición para la vida es la misma de siempre. La observancia perfecta ¿de qué? Pero está diciendo la misma White que después del pecado al hombre le es imposible guardar perfectamente una ley santa. Escucha ahora, hermanos. Pero Cristo preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Escucha ahora: si os entregáis a Él
y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Cristo. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y soy aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. ¿Qué cosa es pecado? La transgresión de la ley. Cristo está diciendo: yo tomo tu transgresión y te doy mi justicia. Hermano, eso es evangelio. Óigame, eso es evangelio. Eso es lo que la gente tiene que saber. Eso es lo que usted tiene que entender. Que para mí es imposible observar una ley perfecta. Cristo la observó por mí y me regala sus méritos. Eso es justificación, hermano. Eso es justificación. Cristo quiere llevar la humanidad a un nivel tal de fusión con la divinidad. Mire que usted no tiene imaginación de eso. Usted ha leído Apocalipsis 3, donde Cristo dice que quiere que el que venza se sentará con él en su trono. Pero si usted lee Apocalipsis 3, se va a dar cuenta que Cristo se sienta en el trono del Padre. Entonces Cristo quiere que usted se sienta en el trono de él, pero el trono de él es el trono del Padre. Él quiere entonces que toda la humanidad se sienta en el trono juntamente con él y con el Padre. ¿Cómo pasa eso? Escucha esta sentencia última que voy a leer. Escucha bien esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo Cristo a sus discípulos, aunque él estaba por ser arrebatado de entre ellos. Se unió espiritualmente con él y esta unión no había de cambiar. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de tener conmigo. El pámpano está injertado en la vid viviente, fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser la vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe vida cuando está unida con Cristo. Por la fe en él, como Salvador personal, se forma esa unión y el pecador se une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces él tiene el sentir de Cristo. Escucha ahora, la humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. ¿Usted sabe lo que es esto, hermanos? Que Dios nos trata a un nivel de amor tan sublime que comparte su divinidad con el hombre que lo acepta a él. Eso es evangelio. Y lo que yo no puedo completar, Cristo lo completa por mí. Porque yo no puedo correr tan rápido, ni puedo saltar tan alto, pues el que corre rápido y salta alto lo hizo por mí. Y él me regala eso. Entonces estar en él es vivir pegado a él permanentemente. Yo soy la vid, vosotros los ramas, los separados de mí. Ahí sí es verdad que usted no puede guardar la ley. Cristo creó esa válvula de escape para usted. ¿No te gustaría esta noche, hermano querido, al darte cuenta que usted no puede hacer nada de lo que vimos anteriormente si Cristo no hace ese milagro en usted? ¿No te gustaría esta noche decirle, Señor, yo necesito aprender a estar en ti? Que mi vida se vacíe en la tuya para que la tuya se vacíe en la mía. Y llegar entonces a participar con Cristo de su naturaleza divina. ¿Quiere que ese milagro pase? Si es así, ponte de pie y dile a Cristo esta noche, Señor, realiza ese milagro en mí. Dios y Padre, queremos darte gloria porque tú eres Dios y por mostrarnos algo del misterio maravilloso de la salvación. Que hay cosas que no comprendemos plenamente, Señor, y que todo cuanto nos has pedido para llevarnos al cielo
tú has realizado el 100% de eso y quieres regalarlo a tu iglesia. Señor, esta noche queremos depositar lo que nosotros tenemos, que es basura y nada, en tus manos. Porque nos hemos casado contigo. Y en tanto que eres nuestro marido, entonces toma de nosotros toda esta basura, de tal suerte que mueran en ti. Y entonces regálanos tu justicia. Queremos unirnos a ti de tal manera que nos perdamos en tu persona, que nos fusionemos de tal suerte que sí hagamos el bien de manera natural, que hacer tu voluntad sea nuestra comida, que guardar la ley sea un reflejo de tu divinidad en nosotros. Queremos que se opere ese milagro maravilloso de tu gracia salvadora en nosotros ahora. Toma cada hermano acá en Cañada Honda. Que tu Espíritu Santo haga este trabajo maravilloso de reconciliación contigo. Queremos fusionarnos contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.